Bendito sea el nombre del Señor, bienvenidos sean a todos los que están aquí presentes en la iglesia y a aquellos que se encuentran conectados con nosotros vía internet. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que la bendición y el brazo de Jehová esté siempre con ustedes. Antes de comenzar el mensaje, me gustaría pues que cerrásemos nuestros ojos y que agarren la mano a su ser amado, su ser querido, a la persona que está a su lado, para que juntos entremos en comunión a la presencia del Señor y de esa forma permitir al Espíritu Santo del Señor que nos abra el entendimiento, y si hay vendas en nuestros ojos, que Dios quite las vendas por medio del poder de la palabra y de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Padre bueno y Padre Santo que estás en el cielo, Dios amado, te damos gracias, Señor, en esta noche tan linda, tan maravillosa, hechura de tus manos, Señor. Nos gozamos, Señor. Nos gozamos, Señor, al saber que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, Señor. Gracias, Dios, porque un día tú pusiste tus ojos sobre cada uno de nosotros. Tú nos escogiste del norte, del sur, del este, del oeste, de los 4 puntos cardinales de la tierra. Tú nos has llamado, Señor, con un propósito santo y divino, y este es que seamos, Señor, tu pueblo, que seamos tus hijos, que seamos aquellos, Señor, que te amemos, Señor, y que querramos, Señor, en nuestro corazón cumplir tus mandamientos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, pedimos, Señor, por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, esa sangre maravillosa, esa sangre poderosa, esa sangre divina que tiene el suficiente poder para limpiar todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Y con solamente una gota de la sangre de Jesús tendría más que suficiente para limpiar el universo entero, Señor, porque es la sangre divina de tu Hijo, es la sangre del Mesías, es la sangre de Dios. Gracias, Padre, nos acercamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en libertad en nuestros corazones, Señor, y que sea esa maravillosa presencia, tu Espíritu Santo, llenando nuestros corazones y llenándonos de paz y de gozo sobre todas las cosas, Señor. Padre, en tus manos encomendamos, Señor, este servicio, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo que está en victoria dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un mover, hay una presencia maravillosa del Señor. Me gustaría que me acompañaras, por favor, y tuvieras la amabilidad de abrir tu Biblia y buscar el libro de los Salmos, el capítulo 32. Salmos, capítulo 32. Vamos a leer el Salmo 32. En el temor reverente en el Señor, amén. Salmo 32. El que no tenga Biblia, acércase a un creyente, a un cristiano, para que leamos juntos la palabra del Señor, amén. Y tú que te encuentras en tu casa, corre, pero corre ya y busca tu Biblia, que es el arma que Dios te ha entregado, y lee la palabra del Señor al lado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus seres queridos, y tú verás cómo la bendición de Jehová te alcanzará. Bendito sea el nombre del Señor. Me gustaría que nos pusiéramos de pie para leer la bendita y santa palabra del Señor. La leemos en reverencia, en sujeción, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así la palabra del Señor en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Palabra de Jehová. Amén. Pueden sentarse, pueden ponerse cómodos. Bendito sea el nombre del Señor. El título del mensaje se llama Confesemos nuestros pecados a Dios. Confesemos nuestros pecados a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Confesemos nuestros pecados a Dios. En un salmo, el rey David clama por el perdón y la misericordia de Dios. El Salmo 32 y el Salmo 51 son salmos que van y que están directos y que hablan de una misma cosa. El rey David, como ustedes saben, fue un hombre ungido de parte de Dios. Dios lo ungió y Dios lo puso como rey sobre Israel, ¿verdad? Pero usted sabe que la humanidad muchas veces entra y penetra en nuestros corazones y de una o de otra forma fallamos al Señor. Y como usted verá y usted sabe y se dará cuenta por las palabras de Dios y por la Escritura, que el rey David sí le falló, sí pecó, sí doblegó el corazón de Dios, por así decirlo. ¿Por qué? Porque le pecó. Pecó con una mujer llamada Betsabé, ¿verdad? Y no tan solamente, no solo fue eso, sino que también él participó de la muerte, ¿verdad?, del esposo de Betsabé. Y eso se le llama también asesinato, ¿verdad?, en cierta forma. Y son dos pecados grandísimos. Pero aquí David le está pidiendo al Señor por el perdón y la misericordia al Señor. Pecado es pecado, pecado grande, pecado pequeño, pecado minúsculo, pecado mayor, pecado es pecado. El pecado llega al alcance del corazón del hombre y eso permite que el hombre se desvíe de los caminos del Señor. Entonces aquí David escribe con el conocimiento, sabiendo quién es Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Transgresión, traición, ¿verdad? Son sinónimos en el cual David, ¿verdad? Y crió David, ¿verdad? Pecó contra Dios, pero David supo a qué Dios él le servía. Y David sabía quién era Dios. Y David sabía que hay algo que tiene Dios por su naturaleza. La naturaleza de Dios es amor. La naturaleza de Dios es misericordia. Pero también la naturaleza de Dios es perdón. Dios perdona porque es la naturaleza divina de Dios. Amén. Si hay alguien que nos pudiera juzgar es Dios, porque Dios no peca, Dios no falla. Dios es santo, Dios es justo. Dios no habita ni cohabita con el pecado, si usted no lo sabía. El pecado para Dios es una pared en la cual es inquebrantable. Una pared en la cual, ¿verdad?, corta toda comunicación, comunión con el Altísimo, con el Santísimo, con el Dios Santo de la Biblia. Amén. Cuando hay pecado, es como si hubiera una pared intermedia en el cual la oración no puede penetrar ese muro, si usted no le ha pedido perdón a Dios. Y de esto vamos a hablar hoy, en esta noche, de la importancia que es recibir el perdón de Dios. Recibir el perdón de Dios. Usted me podrá decir, pero pastor, yo no necesito ser perdonado. Pues déjame decirte para información que todos los días, cada minuto, nosotros necesitamos ser perdonados de parte de Dios.
porque le fallamos, porque le pecamos, ya sea en pensamiento, ¿verdad? Ya sea en conocimiento o ya sea hasta en ignorancia. Dice la palabra del Señor que el conocer el bien y no hacerlo, eso le es contado por pecado. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que el usted conocer la palabra, la verdad, y el usted no ejecutarla, el usted no cumplir la palabra, ya eso le es contado por pecado? Increíble, ¿no? Sabiendo que tenemos que ir a predicar, sabiendo que tenemos que dar el mensaje de las buenas nuevas, sabiendo que tenemos que hablar de Cristo, sabiendo que nuestra boca tiene que siempre estar abierta para predicar de Cristo, para adorar, para alabar, para servir al Señor de todo corazón, y muchas veces no lo hacemos, pues déjame decirte que eso nos es contado como pecado. Curioso, ¿no? Nadie se salva. Imagínense si nosotros que estamos cercanos al Señor, que tenemos conocimiento de la palabra del Señor, que conocemos la Biblia, le fallamos a Dios. ¿Cuánto más aquellos que jamás y nunca abren una Biblia? Imagínense cuánto pecado hay en sus corazones. Y hay algo, como yo te dije, el pecado, la palabra pecado es fallar o errar al blanco. Y eso no permite que tengamos una buena comunión con Dios. El pecado, por así decirlo, el pecado es el escarma, el pecado es el punto negro, el pecado es aquello que nos separa de la comunión con Dios. El pecado es tan grande y tan terrible que por eso vino Cristo. Por eso Jesús descendió del cielo. Jesús no vino a sanar prácticamente. Jesús no vino a hacer milagros y maravillas, porque eso se hacía por la palabra del Señor. Profetas, Eliseo, Elías, ellos hicieron grandes milagros. Pero lo que preocupaba el trono de Dios y lo que preocupaba a la divinidad era que el hombre estaba hundido y estaba muerto en sus delitos y pecados. Y que no había forma como el hombre por sí solo pudiera levantarse de esa situación. Y es ahí donde cae el plan de redención, el plan maestro, el plan divino, el plan celestial de Dios. Tenía que descender un hombre cuya vida no tuviese pecado, cuya vida no tuviera contaminación con el pecado, con la maldad y con la iniquidad. Y no había hombre nacido de hombre, de mujer en esta tierra, que pudiese levantar la mano y pudiese decir: heme aquí, Señor, yo no he cometido pecado y yo estoy listo para cumplir el plan de redención. No había un hombre sobre la tierra. Y por lo tanto Jesús tuvo que descender del cielo, tomar forma de hombre, nacer como un niño, pero sin pecado. Nacer, crecer, ir a una cruz, presentarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esa sangre, que es la sangre divina, la sangre santa, la sangre de Dios, esa sí tiene poder para limpiarnos aquellos que nos alleguemos a Cristo de nuestros pecados y de nuestra maldad. Y es ahí donde el Salmo agarra la fuerza y la importancia, porque el rey David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. O sea, nosotros nos podemos considerar, la iglesia de Jesucristo se puede considerar bendecida de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestro pecado ha sido cubierto, ha sido lavado. La justicia de Cristo es nuestra justicia. Él se hizo pecado por causa nuestra, para que nosotros, siendo injustos, seamos justos delante del Señor. Ese es el plan divino, ese es el plan de redención del Señor. Y aquí dice el rey David: bienaventurado al hombre que no se le inculpa de transgresión
y que se le perdona sus pecados. El pecado es un virus que cuando toca tu vida no te quiere soltar. El mundo, la psicología, la parapsicología y todos aquellos que practican cierta ciencia no tiene el poder, no tiene la medicina, no tiene el medicamento para el pecado. El único que tiene el medicamento, la cura para el pecado, es Dios. Y si tú no te allegas a Dios, y si tú no buscas del Señor, déjame decirte algo. Tú te vas a morir en tus delitos y pecados. ¿Y sabes algo? Lo peor de todo esto, que dice la palabra, que el alma que pecare será juzgada. Ahí está, donde nosotros decimos que estamos caminando en la gracia de Dios. Una gracia inmerecida. Porque nosotros no tuvimos que hacer nada para que Dios limpiara nuestros pecados. ¿Sabe cuál es la gracia inmerecida de Dios? Es aceptar el regalo maravilloso de Jesucristo. Y al usted aceptar a Jesucristo como su único Señor y Redentor de su vida, su Salvador, desde ese momento, Dios Padre lo declara a usted, mire cómo son las cosas, justo para sus ojos. La justicia divina de Dios recae sobre todo aquel que busca y que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. No hay otra forma, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué usted cree que Jesús está diciendo, nadie va al Padre si no es por mí? Porque para usted poder habitar con el Padre, usted tiene que ser limpio, lavado y regenerado de sus pecados y de sus maldades. Porque el pecador, el pecado no puede habitar con ese Dios santo que habita en el trono sublime. ¿Me está entendiendo la importancia? La importancia de tener la justicia divina de parte de Dios. Ay, pastor, pero nosotros le fallamos a Dios. Sí, es verdad, nosotros le fallamos a Dios. Pero ya no le fallamos a Dios de una forma desmesurada. Ya no practicamos todos los días, ¿verdad? Aquellos pecados que nos contaminaban, aquellos pecados que nos sujetaban, aquellas cosas, ¿verdad? Que nos separaban de Dios. Hoy en día ya vivimos para Cristo y somos de Cristo. Y en lo que nosotros podemos, nos apartamos y nos separamos para el servicio del Señor. ¿Y sabes qué? Dios, en su santa misericordia, Él nos cubre y nos libra de todo pecado y de toda maldad, siempre y cuando nos arrepintamos de corazón y le clamemos a Dios por el perdón de nuestros pecados. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, que me está entendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, somos bendecidos. Usted es un hombre y una mujer bendecida de parte de Dios. ¿Y sabes algo? Tú me podrás decir, no, pero eso no es nada. Eso no es nada. Hermano, ahorita aquí en la tierra podemos decir, ok, eso no importa. Pero cuando estemos allá arriba y miremos el sacrificio de Cristo y miremos cómo Cristo nos roció, nos lavó, nos limpió, nos justificó delante del Padre, ¿sabe lo único que vamos a hacer nosotros? Darle gloria y honra y alabanza a Jesús. Porque vamos a reconocer, hermanos, que Él nos dio vida a todos nosotros. Amén. Y por su gracia y su misericordia vamos a estar delante de la presencia del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo número 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Ahí eso se llama la regeneración. Porque ya nuestro espíritu ha sido regenerado. Ya usted ya ha sido lavado, limpiado. Mire, le voy a decir algo, hermano y hermana. Mucha gente, escúcheme lo que le voy a decir, mucha gente, aún conociendo de Dios y aún que tuvieron la oportunidad de un día escuchar el Evangelio y deleitarse en el Señor, hay mucha gente que se acuesta y no abre sus ojos de nuevo. Y se fueron, hermanos, se fueron sin haberle pedido perdón a Dios. Qué tristeza. Qué tristeza. Usted no tiene en su mano el poder de su vida. Usted no decide de qué forma, cuándo y cómo se va a ir de este mundo. Quítese eso de la mente, de la cabeza. Hay gente que dice, no, porque yo un día entregué mi vida al Señor, entonces yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de arrepentimiento. ¿O sí? ¿O sí? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si no tienes la oportunidad de arrepentirte delante de Dios? ¿Y qué tal si te da un infarto fulminante? ¿Qué tal si te da un derrame de cerebro? ¿Qué tal si se tapa una vena y no puedas seguir más respirando? ¿Ves? ¿Ves la importancia del que nosotros conozcamos a Dios y que nosotros le pidamos perdón a Dios? Es muy importante. Y esto nos debería de poner a reflexionar. ¿Cuántos días han pasado y tú no estás orando? ¿Cuántos días están pasando y están pasando los días y tú no te estás arrepintiendo delante de Dios? ¿Cuántos días has dejado pasar y tú sabes que le has fallado y le has pecado a Dios? Y tu corazón se ha ido endureciendo. Óyeme, Dios te está dando oportunidad y Dios te está diciendo, bienaventurado el varón que Dios lo limpia de su pecado. Pastor, ¿cuántas veces tengo que pedir perdón? Al hombre, infinitas veces muchas. 70 veces 7. Pero no es que usted se va a poner a multiplicar 70 por 7 y va a dar tal. No, no, eso quiere decir que una persona en el día te puede ofender muchas veces. Y usted tiene que tener la capacidad. Eso es lo que quiere decir 70 veces 7. No es que tú vas a estar con una calculadora, me fallaste una, me fallaste 20, esta es la 27, esta es la 30. Es imposible que una persona te vaya a ofender en un día 30 veces. Eso es lo que quiere decir el Señor. Te ofenderá 1, 2, 3 veces quizás en un día. Pero más sin embargo la palabra dice, si 70 veces te ofendiere, 70 veces, perdónale. Es una forma de decir que mientras tengas vida, tengas que tener ese espíritu de perdón. ¿Me está entendiendo? Porque antes creí que solo eran 7 veces. Según la ley, eran 7 veces. La ley decía 7 veces. Pero Jesús, ¿sabe qué? Jesús rompió esa ley, rompió las limitaciones, y Jesús por eso le dice al pueblo, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Ahí los acabó a ellos. 70 veces 7. O sea, toda la vida. Ok. En el 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios nos regenera, Dios nos santifica y Dios quiere que cada día nosotros seamos mejores. Usted no puede ser el mismo sinvergüenza. Hello, pastor, ¿qué es esa palabra? No, es la verdad. No podemos seguir haciendo las cosas malas que estábamos habitados a hacer. No. No, usted tiene que mejorar, usted tiene que madurar, usted tiene que crecer.
¿Qué le pareciera si usted tiene 2 años de edad y pasan 10 años y el niño debería tener 12 y cuando usted lo voltea a ver y el niño sigue en la misma estatura y no ha crecido? Pues déjeme decirle que así hay creyentes y cristianos. Pasan los años, pasan los años, pasan los años y los hermanitos se quedan enanos espirituales. No crecen, no maduran, no se perfeccionan. La palabra perfección quiere decir madurar, porque perfecto, perfecto, nadie va a ser perfecto, pero sí se puede madurar. Sí se puede alcanzar y mejorar y ser un poquito mejor, ¿verdad que sí? De eso se trata la presencia del Espíritu Santo, de eso se trata que estemos buscando de Dios, de mejorar. Usted no puede seguir cometiendo los mismos errores. Usted no puede tener el mismo lenguaje. Cuando se dé un martillazo en el dedo, hablar lenguas extrañas, maldecir, blasfemar. No, es tiempo. Si usted conoce a Dios, tenga temor de Dios y guarde su lengua, guarde su testimonio, guarde su vida. Sea un ejemplo, sea un libro, una Biblia abierta. Trate de ser un verdadero creyente, cristiano, hijo de Dios. Porque ¿sabes algo? De esto se trata. Hay gente que se da la palmadita en el pecho y dice, yo tengo 40, 50 años sirviendo en el Evangelio. La pregunta es, ¿sirviendo o siendo un estorbo en el Evangelio? Pastor, ¿qué es eso, un estorbo? Sí. ¿Cuánta gente tú le hablaste mal? ¿Cuánta gente no está en la iglesia por una palabra áspera? Por un mal gesto, por una mala mirada. Porque se lo merecía, se lo dije. Sí, pero ¿a dónde está ese hermano? ¿Dónde está ese hermano hoy en día? En el mundo. Entonces, ¿estamos sirviendo al Evangelio o estamos como una roca, como una piedra? Y eso hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Hay gente que dice, pastor, yo me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Pues está muy mal informado. Usted no va a la iglesia para recibir amor. Usted va a la iglesia para dar amor. Porque usted es un instrumento de Dios. Y el Espíritu de Dios está sobre usted. Y porque el Espíritu de Jehová está sobre usted, por ende, usted se va a mover en el amor de Dios. Ahora, si usted va a una iglesia a que el pastor o los hermanos le dan amor, eso quiere decir que usted no tiene verdaderamente el Espíritu de Dios. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, usted no va a recibir, usted va a dar. Dice la palabra que es mejor dar que recibir. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué hay tanto creyente y tanto cristiano, verdad, que no crece? ¿Por qué? Porque todavía están esperando a que lo amen, a que lo quieran, a que lo mimen, a que lo consientan. A uno lo consiente cuando uno va llegando a los caminos del Señor, ¿verdad que sí? Usted se acerca al Señor y usted recibe al Señor. Esos son los días más maravillosos. Todo, hasta el Señor mismo lo consiente. Dios le consiente. Amén. Pero ¿sabe algo? Pero Dios lo va a dejar que usted vaya caminando y que vaya madurando. Y en el camino Dios le va a ir enseñando muchas cosas. Y después usted se va a dar cuenta que usted, en vez de recibir, usted va a dar. Usted va a dar amor. Usted va a dar comprensión. Usted va a dar, cuando usted mira a un hermano cabizbajo, triste, usted se va a doler porque el Espíritu de Dios está con usted. Entonces usted va a recibir, ¿verdad? Y va a sentir el dolor de esa persona. Usted no lo va a humillar, no lo va a aplastar. Usted le va a dar un consejo, una palabra, un aliento, ¿verdad? Y entonces eso es servir al Señor. ¿Me está entendiendo? Me detuve un poquito en esto porque yo quería que tomaran la diferencia entre servir y ser servido. ¿Me entiende? Cuando usted está en una iglesia, usted está para servir. Los ministros estamos para servir. Los hermanos estamos para servir. Y todos sirviendo, estamos haciendo la labor del Señor. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías.
¿Cuánto más nosotros que somos verdaderos discípulos? Dice la palabra del Señor que y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que los améis los unos a los otros. ¿Qué es la palabra améis? Que nos comprendamos, que los entendamos, que nos, ¿verdad? Que nos fortalezcamos, que estemos en las buenas, que estemos en las malas, que nos gocemos, que nos alegremos, que lloremos cuando tengamos que llorar todos, ¿verdad? Porque esta es la iglesia del Señor. Yo no me gozo ni me pongo contento si a alguien le pasa algo. Dios me libre, Dios me guarde. Es más, yo me pongo más triste cuando yo no veo a la gente en la iglesia. Yo me pongo muy triste, ¿verdad? Pues ¿sabe por qué? Porque yo sé que se están perdiendo esa bendición de ese día. Yo sé que Dios tenía una palabra, una respuesta, quizás. Yo sé que Dios tenía la puerta abierta ese día y la persona que no se lo perdió. Entonces, ahí me duele porque el enemigo gana terreno. Cuando usted se queda en su hogar, cuando usted se queda en su casa, cuando usted deja de ir a la iglesia por A, B o C, ¿verdad? ¿Sabe qué? Usted le está cediendo terreno al enemigo. ¿Y sabe lo que es el enemigo? El enemigo empieza a minar y a borbandear la mente. Y empieza a sembrar pensamientos negativos y opuestos a la voluntad de Dios. Pero cuando usted, aunque se sienta mal, aunque se sienta enfermo, aunque se sienta cabizbajo, aunque se sienta triste, no huya de Dios. Corra a Dios. Acérquese, venga. Que usted va a ser fortalecido y bendecido en el nombre del Señor. ¿Está entendiendo? Entonces, estamos para animarnos, estamos para seguir caminando todos hacia adelante. Amén. Entonces, hay algo que cuando el pecado se esconde y el pecado es oculto, miren lo que dice la palabra del Señor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Cuando usted está bien con Dios y cuando usted sabe que tiene comunión con el Señor y cuando usted le pide perdón a Dios y Dios lo restaura, usted va a sentir en su corazón, en su alma, que usted está siendo levantado de parte de Dios. Pero sucede lo contrario. Cuando usted no se humilla delante de Dios y le pide perdón a Dios y usted guarda su pecado y usted deja que ese pecado siga en su vida día y noche en su corazón, en su espíritu, ¿verdad? Usted va a sentir la voz de Dios que le está diciendo, estás mal, estás fallando, no estás bien y búscame. Pero ¿sabe lo que pasa? Que a medida que usted deja pasar esa voz y omite esa voz y deja pasar el tiempo, esa alegría, ese gozo, ese fuego de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a ir apagando. Y usted, cuando estaba bien rejuvenecido, reverdecido, se va secando sin darse cuenta. Y sin darse cuenta, usted, sus ánimos van para abajo. Sin darse cuenta, sus ganas de servir a Dios le va a costar más. Sin darse cuenta, usted se va a sentir cansado, se va a sentir viejo, se va a sentir que le duele el cuerpo, se va a sentir desanimado, se va a sentir en opresión, en supresión, en depresión y todas las opciones que hay. ¿Me está entendiendo? ¿Y sabe por qué? Eso quiere decir y eso indica que su comunión y su relación con Dios, aunque usted lo conozca, aunque usted crea la palabra, pero usted no está obedeciendo a la voz de Dios y no está rogando y pidiendo por sus pecados y sus maldades. Entonces eso es lo que el rey David le estaba diciendo por inspiración divina, que toda su juventud, toda su fuerza, toda su madurez, ¿verdad? Si usted deja pasar el tiempo, se va secando a tal punto que va a perder fuerza. Le voy a decir algo. El enemigo es muy astuto. El enemigo a usted no lo va a apartar de un día para otro. ¿Usted sabía eso? O sea, el enemigo no va a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a la iglesia el otro domingo. Así no trabaja el enemigo. El enemigo va a trabajar de una forma astuta que lo que va a él hacer es, poco a poco, lo va a ir primeramente apartando de la iglesia. Empieza él así. Lo va apartando de los hermanitos.
Y cuando viene a ver, usted busca cualquier excusa para faltar a la iglesia. ¿Y sabe lo que pasa? Faltó ese domingo o ese sábado. Dicho el caso, ¿verdad? Y cuando usted faltó el sábado, ¿sabe lo que usted está haciendo en ese momento? Usted le está cediendo terreno al enemigo. Entonces, como el enemigo tiene terreno, el enemigo empieza a trabajar en usted. Y el enemigo empieza a lanzar sus dardos de fuego a su vida. Y empieza usted a ver cosas que usted antes no veía. Y usted empieza a oír cosas que no son verdad. Y usted se empieza a alejar más y más del Señor. Y cuando viene a ver, usted ya no tiene deseo de buscar del Señor. Y hasta se atreve a decir, yo no creo en los evangélicos, yo no creo en esos cristianos, yo no creo en ese pastor, todos son una bola de mentirosos. ¿Sabe por qué? Porque usted se ha dejado dominar por el enemigo. Pero si usted, en vez de sentirse y de apartarse y de encerrarse en un cuarto oscuro, usted en ese momento busca de Dios y busca la iglesia y busca a los hermanos y busca al pastor, yo le voy a asegurar algo, el enemigo no va a tener con qué minar su mente y su corazón. Porque usted no le está cediendo terreno al enemigo. Usted le está dando terreno a Dios para que Dios trabaje en su vida y en su corazón. Y esas son las maquinaciones del diablo. ¿Usted cree que el diablo se le va a aparecer así visiblemente? No se le va a aparecer así. El diablo va maquinando la mente. El diablo va maquinando el alma. Y el diablo lo que quiere es que usted deje los caminos del Señor. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Si usted le pregunta a cualquier hermano que un día estuvo en la iglesia y que hoy en día no está, y usted le pregunta, óyeme, ¿tú por qué te saliste? Yo le voy a decir algo. El hermano va a tener una excusa. El hermano le va a decir, yo me salí por esto y esto y esto. Ahora, ¿qué dice la palabra? Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Sus ojos, su mirada, no está puesto en los hermanos, mucho menos en el pastor. Sus ojos tienen que estar puestos en aquel que la llevó, la sanó, la santificó, la purificó, en Jesucristo. Amén. O sea, en pocas palabras, no hay excusa. Puede tener 1000 excusas. ¿Que falló el pastor? Busque otra iglesia. Busque otra iglesia. ¿Que no se siente bien? Ore al Señor. Ore al Señor de corazón. Pero no le permita al enemigo. Y no le ceda terreno y campo al enemigo. Porque usted tiene, hermano y hermana, se lo digo en el nombre del Señor, usted tiene que caminar en el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, ¿qué me apartará del amor de Cristo? Óigame, ¿qué nos va a apartar del amor de Cristo? Si tenemos la presencia del Espíritu de Dios, si buscamos del Señor, si nos humillamos delante de Dios, si le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Ángeles? ¿Querubines? ¿Serafines? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? ¿La enfermedad? ¿La escasez? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? O sea, en pocas palabras, ¿qué excusa vamos a tener nosotros para dejar a Cristo? No hay excusa, hermano. No hay excusa. ¿Sabes algo? En la vida del creyente, todos vamos a pasar por desiertos. Y todos vamos a pasar por problemas. Y todos quizás vamos a pasar por desánimos. Y todos quizás nos vamos a sentir tristes. Todos. Porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aflicción, ¿qué es aflicción? Eso que viene en contra muchas veces de nosotros. Y tenemos que ser fuertes en el Señor. Y tenemos que agarrarnos del bendito. Tenemos que agarrarnos del santo y seguir hacia adelante. Y que esta corona de la vida nadie la puede arrebatar de nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Denle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Lo peor y lo más malo que un creyente puede hacer en la vida
cristiana es callarse, esconder y encubrir su pecado. Aquí lo dice. Porque te vas a envejecer, te vas a debilitar, te van a doler los huesos, te vas a enfermar. No vas a estar fuerte, vas a estar débil. Y sin darte cuenta, te vas a secar. Y cuando vengas a ver, vas a estar tan seco, que tú vas a necesitar de que alguien te eche agua. No le permitas al enemigo llegar a esos extremos. No le permitas al enemigo que siga invadiendo tu vida. No permitas que ese pecado, que esa maldad, que esa iniquidad que tú sabes destruya. Humíllate delante de Dios. Cierra tus ojos y extiende tus manos al cielo y clama por el perdón y la misericordia de Dios. No permitas que ese pecado, que esa iniquidad te destruya. No es justo, hermano. No es justo de tanta lucha, tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Y que tú permitas que el enemigo se ríe en tu cara. No es justo. Dios está esperando con los brazos abiertos a que tú reconozcas tu pecado y tu maldad. A que te humilles delante de Él. Para que no te pase lo que está diciendo el rey David aquí. Que nos sequemos, que nos apartemos. Mire lo que dice el 5 para que diga que no estoy inventando. Mi pecado te declaré. Ahí donde él empieza. Mi pecado, el pecado hay que declararlo, no al hombre. Hermano, si usted me dice, pastor, yo quiero confesar mis pecados, y luego dice, ¿sabe qué? Confiésalos delante de Dios. Porque Dios es el único que tiene poder para limpiar sus pecados. Yo no tengo poder. Y no hay hombre en la tierra, escúcheme, no hay hombre en la tierra que tenga poder para perdonar pecados. Y aquel que diga que tiene poder de parte de Dios para perdonar pecado, déjeme decirle que primeramente es un hereje, porque está ocupando el lugar de Dios. Es un blasfemo. Porque antes que Él te pueda perdonar los pecados tuyos, Él tiene que pedir perdón a Dios por sus pecados, primeramente. Hello. Y no hay nadie en esta vida y en este mundo que pueda decir, yo no peco. Así que por ende, ningún ser humano tiene que ir a otro ser humano a que le perdone los pecados. Si tú crees todavía en esa doctrina, déjame decirte que esa es una falsa doctrina y es una herejía. Hello. Hoy en día, hasta en el movimiento cristiano, usted se reirá de mí, pero hoy en día todavía creyentes cristianos tienen la mentalidad que el pastor tiene poder de limpiar pecados. ¿Y sabes algo? Yo en el nombre del Señor te digo, solo Dios tiene poder para perdonar y limpiar pecados. Yo puedo orar por ti. Yo puedo pedir a Dios que te fortalezca. Yo te puedo guiar en esa oración, pero yo no tengo el poder. En mí no hay poder para perdonar pecados. Y Dios me libre y Dios me guarde. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es que lo más malo que uno puede hacer es encubrirla, tenerla guardada. Es mejor uno declarar el pecado delante de Dios. Y le doy un consejo. Enciérrese en un cuarto usted solo con Dios. Que si hay algún metiche metido, cierre la puerta. Hello. Ay, no, que el hermanito es tan santo que él puede escuchar mis pecados. Mentira. Mentira. Usted y Dios. Usted y Dios. Porque usted se le va a arreglar con Dios. Y es Dios quien le va a perdonar sus pecados.
Amén. Dije, mire, él dijo dentro de él, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe qué? Dios nunca le va a decir que no. Dios nunca lo va a tener señalado. Dios nunca lo va a tener como la ovejita negra. Dios siempre va a estar dispuesto a perdonarlo de su pecado y de su maldad y de su iniquidad. Amén. Esa es la ventaja de Dios, hermano. ¿Para qué usted va a querer un hombre? Un hombre, aunque no lo juzgue en ese momento, lo va a juzgar después. Pero Dios no es como el hombre. ¿Se imagina usted la cantidad de pecados que Dios escucha? Confesados. Y se imagina a Dios secreteando ahí. Juanito, Pepito, hermano, Dios no es así. Dios no es hombre. Gracias a Dios. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios santo, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios perdonador de pecados. Él se complace cuando uno viene a su altar a confesar los pecados. Él se complace en perdonar los pecados. ¿Y quién más puede decir esto que David? David sí tenía la moral para decir, Dios me perdonó, porque Dios lo hizo. Amén. Ahora miren lo que dice la palabra del Señor. Voy por el 6. Por esto orará a ti todo santo. La palabra santo aquí quiere decir todo justo. Búscalo si quieren en otra Biblia. Todo justo, todo aquel que es separado y apartado para Dios, todo aquel pueblo que es de Dios, esos son los que van a orar a Dios. ¿Me está entendiendo? Aquí no está hablando de santos de muñecos, está hablando de santos de personas. La palabra santidad pertenece a Dios, pero la palabra santo es separado para el menester de Dios. Amén. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Se acuerda que yo le dije, hermano, hay hermanas y hay hermanitos que están pecando y no saben si van a tener la oportunidad de arrepentirse? ¿Se fija lo que le estoy diciendo? Aquí dice, mientras Dios pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir esto? Mientras tú tengas vida, mientras tú respires, mientras tú tengas tus 5 sentidos, nosotros tenemos que ir a la presencia de Jehová, al trono sublime de Dios, a clamar y pedir por misericordia del Señor y pedir por perdón por nuestros pecados. Porque aquí dice, en el tiempo en que pueda ser hallado. Va a haber un tiempo que tú no sabes si no lo vas a encontrar a Dios. Dios siempre va a estar. Pero el que no va a estar es uno. Dios es infinito. ¿Sabe usted eso? Dios es eterno. Dios siempre va a estar en poder, autoridad y señorío. Dios siempre va a ser adorado, alabado y exaltado. Siempre. Nosotros tenemos un tiempo en esta tierra. Nosotros somos finitos en esta tierra. Por eso es que dice, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Yo te doy un consejo. Antes de dormir, órale al Señor. Órale al Señor. Y cuando te levantes, órale al Señor. Y que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios te guíe. Que Dios te ilumine. Que no permitas tentación. No es que Dios sea el que nos tiente, sino que Dios muchas veces no va a permitir lo que el hombre no puede soportar. Esa es la diferencia. Por ahí andan diciendo que Dios es el que tienta. No, Dios no tienta a nadie. Pero Dios sí permite ciertas tentaciones que vengan a tu vida, siempre y cuando, porque Dios sabe que tú las puedes sobrepasar. Porque Dios nunca, escúchame lo que te voy a decir, Dios nunca va a permitir una tentación que venga a tu vida que sepa que tú no las puedas soportar. Por eso es que es la oración, Señor, líbrame de la mala tentación.
Porque van a haber muy malas tentaciones. Y Dios nos libra y Dios nos cubra, ¿verdad? De caer. Es como yo le digo a los creyentes de la iglesia. Las tentaciones no son feas. No son malas. Para hacer tentación es porque tiene que ser algo bueno. ¿Hello? Para que sea tentación para ti, tiene que ser algo que a ti te guste. ¿Me explico? Porque si a mí alguien, un ejemplo, me da, ¿verdad? Un plato de ranas, por así decirlo. Como yo no como ranas, eso no es tentación para mí. Yo le voy a decir, no, no quiero. No quiero las ranas. A mí no me gustan las ranas. Pero hay gente que sí le gustan las ranas, las patitas de rana. ¿Sabían ustedes que las patitas de rana son comestibles? Pero si a mí alguien me viene con un sancocho colombiano o con una sopa de res hondureña, papá, y viene con todo eso servido, para mí va a ser muy difícil decirle que no, porque es bueno, es rico, es sabroso. Y es tentación. O con un buen pedazo de chicharrón, a ver. ¿Ah? Dígame usted que no. Dígame, ¿qué es la tentación? ¿Ese chicharrón es malo? Pero es rico. Meterse en una bakery colombiana, ¿usted cree que eso es malo? Usted se mete a una bakery colombiana y yo le garantizo, hermano, que usted se lleva algo de esa bakery. Se lo garantizo. Y cuando usted se lleve algo de la bakery, usted va a regresar. No es que le esté dando propaganda, ¿verdad?, a los colombianos, pero es así. Pero métese a una tienda hindú, a ver. ¿Ah? No, personalmente, a mí no me provoca entrar. ¿Verdad? Pero te estoy explicando lo que es la tentación. La tentación es algo que te va a gustar, te va a encantar, te va a fascinar. Pero no es tentación. Ok, a lo que voy, ¿verdad? Voy porque dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted confiesa sus pecados al Señor, ¿verdad? Cuando usted confiesa sus pecados al Señor y usted recibe el perdón que viene de parte de Dios, entonces es cuando uno dice que tú eres mi refugio. ¿Por qué es refugio? Porque a dónde uno va a ir, a quién uno va a acudir, ante quién uno se va a desahogar. Con Dios. Entonces Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza, dice la palabra del Señor. Me guardarás de la angustia, claro, porque usted ya no va a estar angustiado. El pecado, la maldad, lo que provoca es angustia, tristeza, amargura, dolor, depresión y etc. Muchas cosas más. Pero al usted clamar a Dios y pedirle a Dios para que Dios le perdone sus pecados, sus iniquidades, y usted siente el alivio y el perdón de Dios, usted siente fuerza de parte de Dios, y usted deja todo lo que el pecado le había provocado, toda la tristeza, todo el dolor, toda la angustia, todo aquel quebranto que usted sentía por medio del pecado, ya usted es liberado de parte de Dios. Entonces ya usted dice que con cánticos de liberación me rodearás, ya usted se va a sentir liberado. Ya no va a estar atado por el pecado. Ya no va a sentir la cadena del pecado, la angustia, el dolor de estar en el pecado. Se va a sentir libre. No hay cosa más maravillosa, no hay cosa mejor para el hombre que ser liberado. Yo creo que el pecado viene siendo cuando usted le agarra esa gripe que lo manda a la cama. Y cuando usted tiene esa gripe le duelen hasta los huesos. No puede ni respirar. No quiere ni comer. No quiere hablar con nadie. No se está riendo con nadie. Pues así es el pecado. Pero cuando usted clama a Dios y clama por esa preciosa sangre de Jesucristo y usted siente que Dios lo ha limpiado, lo ha perdonado, ¿sabe lo que usted va a sentir? Va a sentir cánticos de liberación. Usted va a sentir el deseo de levantar las manos al cielo y seguir clamando al Señor y seguir sirviéndole al Señor en libertad. Y ya el diablo no lo va a tener en opresión. Ya el diablo no lo va a tener atado. Ya el diablo no va a tener cuerda sobre usted. Ya el diablo no tiene poder legítimo, moral sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque ya el poder
legítimo lo tiene Dios. Y Dios lo liberta, Dios lo libera. Y es por eso que en nosotros, cuando sentimos la libertad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Está hablando de esta libertad, la libertad del pecado, la libertad de uno poder adorar, alabar y servir a Dios en libertad. Pero si usted encubre y guarda su pecado y lo esconde y no lo confiesa delante de Dios, hermano, usted va a perder fuerza en el mundo espiritual. Usted va a estar decaído, usted va a estar triste, usted va a estar enfermo, usted va a estar cabizbajo. Y el diablo poniéndole más cargas. Y cuando usted viene a ver, usted está seco. Usted no tiene fuerzas. Está tan cargado, que usted no puede caminar. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Las cargas, muchas veces las cargas son las cargas que nosotros nos buscamos. Pero hay otras cargas que el enemigo pone. Aparte de nuestras cargas, el enemigo te pone más carga. Imagínense. Y por eso Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, porque mi carga es ligera, o sea, no hay peso. Y David escribió este salmo para aquellos que están encubriendo sus pecados, para que se den cuenta cómo el pecado y cómo ese virus satánico y diabólico puede destruir tu vida espiritual. Ay, pastor, ahora yo sé por qué no quiero adorar a Dios. Sí. Ay, pastor, ahora yo sé por qué yo no quiero orar a Dios. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no has confesado tu pecado delante de Dios. Y tus vestiduras y tu alma has permitido que el diablo las ensucie. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Tremendo salmo, ¿verdad que sí? Con cánticos de liberación me rodearás. Ahora mire Dios, ponga ahí si quiere Dios hablando, el 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Por eso yo siempre digo, déjese enseñar. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que tener un espíritu apacible y sujeto a Dios. Y no hay cosa mejor que Dios le enseñe a uno y que Dios le muestre a uno el camino y que Dios sea quien lo dirija a uno. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, porque nosotros mismos no podemos. Usted va a agarrar caminos equivocados. Usted va a agarrar una curva. ¿Y usted cree que está cortando su camino? No, usted se está empeorando. Mejor déjese dirigir y enseñar de parte de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Dios nos quiere enseñar. Dios nos quiere mostrar. Dios nos quiere guiar. Dios nos quiere tomar de la mano y que sea Él quien nos lleve. Señor, si esto es tuyo, Señor, que seas tú, Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando usted se deja enseñar y usted se deja guiar, Dios pone en usted sus ojos. Y mire el consejo que le dicen. ¡Ojo! El pastor no está inventando esto. No seas como el caballo. O como el mulo. O como la bestia, por así decirlo. Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Hermano, recibamos la corrección, la dirección, la enseñanza de Dios. No seamos como estos animalitos sin entendimiento. ¿Usted qué cree que si pasara así, esos caballos que están en el parque, Central Park, ¿verdad? Los liberan y los dejan hacer lo que ellos quieren? Hacen un caos, hacen un desorden en Manhattan.
atropellando gente, pegando con los carros. Imagínense el caos. ¿Qué necesitan esos caballos? Tener freno, ¿verdad? Tener dirección. Hay hermanitos y hay hermanitas que no les gusta la corrección y la dirección y la enseñanza y la disciplina, que es lo más importante de parte de Dios. Y nosotros en la vida, déjenme decirle algo, nosotros a los ojos de Dios, escuchemos lo que decir, somos ovejas. ¿Por qué Dios nos llama ovejas? ¿Por qué usted cree que Dios nos llama ovejas a nosotros? Porque no hay animalito más terco que la oveja. Y la oveja tiene algo que la oveja no puede ver más de allá. La oveja no tiene visión. Y si una oveja va a un despeñadero, las otras sigan a esa oveja y todas se van al despeñadero. Todas. No ven el peligro, no ven la dificultad, no ven las cosas que van a tener que afrontar. Y seguimos. Y nos pasan las cosas. Y Dios te está diciendo, no. Y entonces la ovejita está ahí y viene el Señor y te agarra con... Y muchas veces nos tiene que dar unos cuantos cantazos, como dice el puertorriqueño, unos cantazos. Una vara, nos tiene que dar con vara el Señor para que nosotros podamos entender que es el Señor que nos está guiando. Que ya no somos nosotros, escúcheme, ya no es usted el que tiene que tomar sus decisiones. Ya es Dios. Dios es el que tiene que tomar de nuestra mano y Dios es el que tiene que guiarnos. Ya usted no nos deja guiar por el sol, por el horóscopo. ¿Qué dice el horóscopo? Por las cartas. Usted tiene que ser dirigido ahora por Dios. ¿Y cómo dirige Dios? Por su palabra. Por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. La palabra tiene que ser su lámpara. Siempre que nosotros vayamos a tomar una decisión fuerte en nuestra vida, Dios te está diciendo hoy, déjate enseñar, déjate guiar, déjate llevar. No seas como el caballo. No seas como el mulo, sin entendimiento. Basta ya de estar cometiendo los mismos errores, las mismas cosas. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo que nuestros oídos estén abiertos a la voz de Dios. Basta ya de ser tan emocionalistas, basta ya de ser tan niños espirituales. Ay, porque el pastor no me volteó a ver. Porque el pastor no me dio la mano, porque el hermano me quedó viendo mal, porque el día está gris y hoy no quiero ir a la iglesia. Porque hoy no me siento en mi corazón que tengo que ir a la iglesia. Déjate de ser un niño. No le des lugar al enemigo. No le des lugar al diablo. No agarres esa mala costumbre de no congregarte, como dice la palabra de Dios. Esa es una mala costumbre. Una buena costumbre quiere decir que es congregarse a Dios, buscar de Dios, buscar la iglesia, buscar el amor de Dios, buscar el consentimiento de Dios, buscar la voluntad de Dios. ¿A cuántos Dios les está hablando? Amén. Dile a la persona que está a tu lado, ¿sabes qué? Más claro Dios no te puede hablar. Más claro, no, ¿qué más? Es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. Usted se llama ser hijo de Dios. Dice la palabra, si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, pues si no, no se acercan a ti. Mire aquel que no escucha consejo de Dios, aquel que no pide por el perdón de Dios. Muchos dolores habrá para el impío.
El impío es aquella persona que no le agarra importancia a Dios. ¿Qué importa lo que Dios dice? Yo no creo la palabra de Dios. Yo puedo seguir mis caminos. ¿Quién me va a aconsejar? Ese es el impío. Mas al que espera en Jehová, ¿cuántos aquí están esperando en Dios? Yo espero en Dios, hermano. Mas al que espera en Jehová, le rodea ¿qué? La misericordia, el favor inmerecido de Dios, el perdón de los pecados, el perdón de nuestras iniquidades. Eso es lo que nos espera de parte de Dios. ¿Ok? Alegraos ¿qué? En Jehová. Por eso nosotros le cantamos, adoramos, alabamos, bendecimos el nombre de Dios, porque Dios quiere un pueblo alegre. Alegraos en Jehová y gozaos. Justos. ¿Cuáles son los justos? Los santos. Aquellos que son el pueblo de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, oye, Dios te considera a ti una persona justa. Por la justicia de Cristo que está sobre ti. Eso es todo. A los ojos de Dios nosotros somos justos. Amén. Y cantar con júbilo, solo los hombres, solo las mujeres, solo los niños, todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo, seas bendito en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Confesemos nuestros pecados a Dios. Esta palabra yo creo que Dios la ha puesto para que Dios te está respondiendo del por qué tú estás como estás. Del por qué tú estás desanimado. Del por qué tú estás triste. Del por qué tú te sientes cansado y agotado y agobiado. Del por qué tú te sientes cargado. Y Dios te está diciendo en esta noche, ven a mis atrios, declara tu pecado a mí y yo te voy a perdonar. Y tú verás que cuando tú te levantes de ese lugar, tú tendrás cánticos de alegría y de gozo, de júbilo, porque Dios te ha liberado, Dios te ha libertado. Dios quiere que tú sigas adelante. El enemigo te quiere parar y te quiere detener y te quiere desviar del camino de Dios. No le des lugar al diablo, mas dale lugar a Dios. Dios es más fuerte que cualquier pecado, que cualquier maldad y que cualquier iniquidad. Solamente lo que Dios espera es que nos humillemos delante de Él y que reconozcamos nuestra condición de pecadores y que clamemos al Señor por nuestros pecados. Y Él se va a desbordar en perdonarnos y derramar su misericordia sobre cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén.